Ladislao Mesa Landaveri nace en la ciudad de Huaraz un 12 de junio de 1893. ¿No? En su casa estaba en donde justamente ahora lleva en la calle que lleva su nombre en Tumacayán, que es Ladislao Mesa Landaveri, y allí en el barrio de San Francisco inicia sus estudios primarios en un colegio particular y los secundarios en el Colegio de la Libertad, también en la ciudad de Huaraz. Ya a los 14 años, terminando la secundaria, ya con toda la familia se van para Lima. Y allí a los 17 años ingresa a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde entre los años 1911 a 1915 estudia 3 carreras, ¿no? Derecho, Administración y Ciencias Políticas, porque tenía el sueño de hacer carrera diplomática, ¿no? Eso más o menos era su ideal. Ya terminando las carreras, pasa a los exámenes finales y allí todos los hace con notas, termina con notas de excelencia, ¿no? Entonces todos esperan de él un gran profesional, pero él mismo, algo pasa en él, algo sucede en su interior, que finalizando sus últimos exámenes con grandes méritos, simplemente desiste y ya no se gradúa en ninguna de las carreras que había seguido en la universidad. Entonces, ya para aquellos años, estamos hablando del año 1915, un año antes, pues, el año 1911, pues, ya más o menos ya estando a la mitad de sus estudios universitarios, allí entre la brega universitaria y la vida política del país, ¿no? Ahí toma bandos al lado de en ese momento presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Miró Quesada, en los cuales tienen unos conatos de violencia y allí se conocen y ahí actúan de la mano, y allí obviamente llegan a conocerse con el director del comercio, y al ver los dotes, ¿no? de Ladislao, lo contrata o lo asume para el diario El Comercio. Entonces, desde ese momento, desde el año 1911 hasta el año 1915, Ladislao Mesa ya empieza a escribir en el diario El Comercio, ¿no? Hace crónicas periodísticas, noticias y también publica algunos cuentos en el diario El Comercio. Luego, ya creo que es ganado, finalizando ya su carrera, como decía, es ganado por este mundo del periodismo, y de allí obviamente parece que ahí ya se inicia en el mundo de la bohemia. El mundo de la bohemia, ya creo que obviamente una bohemia literaria, donde conoce a muchos personajes del grupo de Colonia, como Valdelomar, está otros escritores de la época, ¿no? También conoce en esa época ya a Mariátegui y a muchos intelectuales de ese momento. Bueno, de allí justamente surge una de sus anécdotas, que es cuando conoce a Valdelomar en el Café Concert, en el Paraíso Concert, y donde Valdelomar le dice, bueno, cuando vayas a tu pueblo, di que me has conocido. Y Mesa le replica con una bofetada y le dice, bueno, cuando vayas a tu pueblo, di que has conocido al Cholo Mesa. Entonces, allí ya, ¿no? En ese mundo, él es aceptado en ese mundo, vive en ese mundo de la literatura y el periodismo, y creo que allí ya decide dejar la carrera que él había anteriormente visionado para él, que era de ser diplomático.
Del Diario del Comercio, por el año 1916, deja el Diario del Comercio y es invitado como periodista a escribir en otros periódicos como y revistas, ¿no? Como Variedades, la Revista Mundial. Se funda el Diario El Tiempo. El fundador es José Carlos Mariátegui y sabedor de que Ladislao ya no está trabajando en el comercio, entonces lo convoca para ser parte de los periodistas que van a trabajar en El Tiempo, al fundarse. En el Diario El Tiempo ya ya hace artículos más políticos, ¿no? Apoyando obviamente a los civilistas y hasta que se da el golpe de Estado del año 19, donde resultan triunfadores, pues, ¿no? Esta facción política en el Perú, y se espera de que, como otros intelectuales que apoyaron a esta revolución del año 19, Ladislao tenga algún cargo en la diplomacia o en otros en el gobierno, pero él desiste y deja todo, ¿no? Y sigue, justamente solamente le interesa el periodismo y la literatura y ya no quiere saber nada con el tema, al menos de participar en el gobierno, ¿no? Entonces él desiste en ser diplomático definitivamente, teniendo la oportunidad, claro, ¿no? Y luego de esto, entonces ya profundiza su lado de literato y lo equipara con el periodismo y empieza a escribir novelas y sobre todo obras de teatro, los cuales los va presentando unos a otros con diferente éxito en los teatros de Lima, y también se sabe por las crónicas que dos de sus obras son presentados acá en Ancash, entre Huaraz y Caraz, ¿no? También, bueno, allí conoce también a Luis Alberto Sánchez y a otros intelectuales, ¿no? de la época. Ellos lo describen, ¿no? Básicamente como un ser excéntrico, ¿no? Entregado a la bohemia, pero también lo describen como un intelectual de primer nivel, ¿no? Y tiene un carácter, su carácter es también indómito, como ya lo demostró en la anécdota con Valdelomar, y también, ¿no? Lo describen como que era un tipo también muy excéntrico, digamos, ¿no? Lo describen caminando por el Jirón de la Unión con su poncho, con su cigarro, un tanto desaliñado, con sus bigotes un poco también crecidos en demasía, con su sombrero balón. Entonces, es ese mundo donde él va formándose y va adentrándose. También en la problemática también social y humana de ese momento que él puede ver desde Lima, no solamente en Lima, también hacia el interior del Perú, ¿no? Ya entrando en esa época su producción, además de la literaria, todas en sus novelas, en el teatro, refleja justamente sus preocupaciones sociales, ¿no? Y también da su punto de vista en estas obras, sus puntos de vista ideológicos que lo acercan al socialismo. Por allí escuché que le quieren acercar al anarquismo, pero todavía de los escritos periodísticos todavía no encuentro rasgos de anarquismo, pero sí más bien del socialismo, de un socialismo, digamos, inicial, ¿no? De los años 17, 19. Ahí hay una anécdota donde cuentan que en el diario El Tiempo, cuando empiezan a conversar sobre la revolución rusa, Mariátegui todavía no estaba muy en conocimiento de estos hechos, pero sí Ladislao. Y Ladislao es el que le introduce, ¿no? sobre la ideología socialista
a Mariátegui. Entonces ahí se ve, ¿no?, en todo caso, el valor de los conocimientos y las lecturas que tenía Ladislao, y donde Mariátegui también tienen muchas conversaciones ahí, donde se dice que Mariátegui, según Luis Alberto Sánchez, Mariátegui aprende mucho de Ladislao, ¿no? Y esta posición, a partir de la Revolución Rusa, le hace escribir a Ladislao algunas crónicas, como la primera crónica de Luis Pardo, el bandolero, y luego también hace la primera narración de la Revolución de 1885 en Huaraz, liderado por Pedro Atusparia y por Uchucu Pedro, ¿no? Entonces, Ladislao hace la primera narración de esta gesta de la campesina, y luego también lo hace Santiago Antunes de Mayolo, y posteriormente Ernesto Reina con su crónica novelada. Entonces, pero allí, volviendo al tema, es que Ladislao, ¿no?, es el que escribe, ¿no?, tiene esa sensibilidad social, y empieza a escribir y dar sus opiniones sobre estos temas en estas crónicas, digamos, históricas, ¿no?, de personajes, obviamente, ancachinos y huarachinos. También allí, ¿qué podemos decir de esta época, no? Su producción es muy fructífera, ¿no? Tenemos, más o menos, escribe, hasta donde he contabilizado, 19 obras de teatro, tiene 5 novelas y cuentos que más o menos también hasta ahora he contabilizado 11 cuentos de su producción, y artículos periodísticos innumerables. Entonces, yo creo que aquí se tiene una gran labor. Lo que he trabajado más o menos en un proceso de recopilar sus artículos y sus obras en 2 años, he podido encontrar muy poco, pero creo que lo que pasa es que hay que ponerle más tiempo a la investigación e ir encontrando más. Yo creo que es justo lo que dice Alberrera, que tenemos que hacer una compilación de todos sus artículos periodísticos, y nos daría más o menos un resultado como la de José Carlos Mariátegui, ¿no?, para conocer los aportes ideológicos, ¿no?, de nuestro huarachino Ladislao Meza. Entonces, bueno, yo creo que ¿qué sucede? También sabemos que Ladislao Meza, en algún momento dentro de su mundo de Bohemia, agudiza esta percepción que tiene de su propia vida y del mundo, y que lo lleva al final a una muerte prematura. Según sus amigos, cuentan que lo que le llevó a profundizar esta enajenación a la vida fue básicamente la muerte de su padre, Ladislao Meza Carballido, que para él parece que era un hombre esencial en su vida y en sus acciones, y porque él le acompañaba a su padre, ¿no?, que era un funcionario de gobierno, era su prefecto, tenía cargos como prefecturas, subprefecturas en diversos lugares del Perú. Entonces, y lo acompañaba y vivían con él, y se dice que en el año más o menos 1922 hay una fractura en su vida familiar, porque la mamá de Ladislao descubre que su esposo ha tenido, pues, ¿no?, otros compromisos, conoció a otra mujer. Entonces ahí vinieron líos familiares, en los cuales Ladislao no estuvo ni por un lado ni por el otro lado, pero sí personalmente manifestaba a sus amigos que eso le afectó mucho, ¿no? Le afectó mucho. Y también años después, por estos tiempos, conoce a una dama, ¿no?, en uno de estos locales. Dicen que era una pianista, era una ecuatoriana rubia, ¿no? Entonces, en la cual él se enamora perdidamente, pero lamentablemente
la dama no le corresponde y entra también a una depresión que, aunado en ese momento a la muerte de su padre en el año 25, le conduce, ¿no?, a una depresión. Y una de esas noches de bohemia, retorna a su casa, según narran sus familiares, retorna a su casa y cuando ya todos duermen, él sale a su patio, a su banco, y mirando el cielo y las garúas que le caen sobre el rostro, él se deja llevar, ¿no?, esa noche, y esa garúa es la que, y la lluvia que le cae encima, hace que al día siguiente entre en un cuadro de neumonía, ¿no?, por los cuales, todos los cuidados que su madre le propinó, no fue suficiente y lamentablemente falleció. Falleció un 10 de julio de 1925. Entonces, bueno, eso fue un tanto algo sobre la vida, una pequeña narración de la vida de don Ladislao Mesa, que la cual podemos ver aquí, parte de su producción en esta revista. Esta es la revista Mundial. Internamente están varios de sus artículos. Aquí empieza a escribir también, hacer sus contribuciones periodísticas, y aquí tenemos algunas de ellas. El gran patriota Pisahuevos, el primer convento de mujeres que se fundó, son reportajes, pero además de reportajes también hace un análisis de la coyuntura nacional y también hace reportes de eventos, como uno de ellos es el más importante, donde se conoce una de sus fotografías más conocidas de Ladislao, es junto a José Carlos Mariátegui, y eso es debido justamente a un número en el Mundial, que es donde habla sobre la notable exposición pictórica de don Pedro López Aliaga. Allí se le ve justamente con el señor López y junto a José Carlos Mariátegui, ¿no? Y ahí hace sus reportajes, y como vemos es lo que actualmente es lo que estamos recogiendo, sus contribuciones en esta revista y también obviamente en la revista Variedades. Entonces, eso es, en estas revistas va haciendo sus contribuciones como periodista, y también aprovecha para hacer artículos relacionados a teatro y sus contribuciones como escritor, haciendo cuentos. Entre ellos, por ejemplo, en la revista podemos ver aquí, del año 1917, la revista de actualidades, hace un artículo sobre la evolución de nuestro teatro en ese momento, cómo estaba el teatro. Y lo mismo también en la revista, que acá no lo tenemos, sino en formato digital, en la revista Ancash Ilustrado, hace lo mismo, un análisis del teatro ancashino y la literatura e intelectualidad ancashina. Eso no lo tengo en este momento, pero también estará dentro de una antología, una selección que será publicado próximamente. Pero está en la revista Ancash Ilustrado ese análisis de la literatura ancashina hasta los primeros años del siglo XX. Bien, entonces, estas son sus distribuciones originales, como podemos ver en la revista Mundial, pero además también, ya después de su fallecimiento, aparecen sus cuentos en en dos antologías hasta donde sé. Una de ellas es aquí en la colección Libros para Ancash, promovido por Carlos Eduardo Zabaleta, ¿no? Entonces en el tomo Ancash, Tradiciones y Cuentos, aparece uno de sus contribuciones con el secreto de una cabellera rubia, Ladislao Mesa. Originalmente este cuento fue publicado en la revista Variedades, hasta donde sé. Luego también en una revista de Carlos Toledo, del año 77, se llama Furmia. Entonces aparece un pequeño relato de Ladislao Mesa, el viejo encantador, parte de una antología. También algunas de sus obras
los recoge Francisco González en su revista Asterisco, edición número 8 del año, aquí no está, del año 97. Aquí, además de trabajar su biografía, presenta un pequeño cuento, es La humana felicidad, ¿no? Entonces, ya en el año 77 también aparece nuevamente al menos como rescate de su obra en la revista Asterisco. Y como ya un trabajo biográfico y de análisis de sus obras, en la revista Shirka, número 33, aparece un artículo de Claudio Augusto Alba Herrera, que hace también una contribución sobre la biografía de don Ladislao Meza. También aparece uno de los poemas que Ladislao no se le conocía como poeta, pero también, como vemos, aparece en la antología Siluetas del Tiempo de Pedro López Gambini, un poema de Ladislao Meza, El Camino de la Vida, ¿no? Que es una versión que también fue recogido por Francisco González. Y una de las biografías también muy interesantes de Ladislao Meza es trabajado por Luján Domunde Maraval en su obra Tres momentos de la poesía de mi tierra, donde hace un primer momento, una nota antes de entrar a sus momentos, una nota referido al gran escritor Ladislao Meza. Además de ello, tenemos bueno, no lo he traído acá por una omisión de mi parte, el libro de Ángeles Caballero, de la literatura regional, la literatura ancashina. Entonces, allí también trabaja un tanto su biografía y hace un análisis de sus obras como periodista, como cuentista y como hombre de teatro. Entonces, allí también lo pueden encontrar en la obra de Ángeles Caballero, ¿no? Bueno, generalmente esto es parte como vemos, de los originales, de los escritos de cuentos de Ladislao, como su contribución periodística cuando estaba en vida, y algunas obras donde se recogía parte de sus cuentos, y también los artículos donde aparece la biografía del escritor guaracino.